Hola Hola amigos, amigos, hola hola hermanos, hermanos, bendiciones. bendiciones. En esta noche vamos a compartir junto a mi esposa con ustedes una Amén. porción de la santa palabra de Dios. Amén. Y quisiera que podamos en ese sentido buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya, gloria a Dios. Que Amén, el gloria a Señor añada Dios. bendición a su palabra. Y esto me hizo reflexionar junto a mi esposa a lo largo de toda esta semana de lo que estamos pasando la humanidad. ¿Eh? Estamos pasando sobre todo un tiempo de confinamiento, un tiempo de aislamiento y un tiempo en el que quizás a los cristianos los que más nos puede haber afectado es el hecho de que la iglesia no está abierta. ¿Amén? Todas las iglesias, por lo menos acá en Argentina, están cerradas en este momento por la cantidad de contagios. No nos podemos reunir con los hermanos a adorar, a alabar. Y esto sin duda es que produce tristeza. Amén, Amén. produce tristeza. Pero también el Señor me ha hecho reflexionar en estos días que es una oportunidad esto que está ocurriendo. Primero que nada escapa a la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros creemos que Dios no está en el control de esto, pues estamos equivocados. Él sabe que esto sucede, Él está en su voluntad y Él está en el control de esto, aunque veamos que todo es terrible, tengamos la certeza que Él está en el control de todo esto. Y con Amén. esa certeza yo puedo ver que el Señor nos da dos oportunidades muy grandes. Primero, algo que veníamos hablando hace años en la iglesia, que es el hecho de salir de las cuatro paredes. Amén. Amén. Venimos hablando de que hay que salir de las cuatro paredes, que hay que salir. Bueno, el Señor lo hizo, hermanos. Nos mandó una situación tremenda que nos obliga a salir de las cuatro paredes de la iglesia, a ir hacia el exterior, a llevar el Evangelio hacia afuera. Primeramente a través de los necesitados que hay, a través de tantas personas, Amén. amén, poder salir. Escuchaba en ese sentido la prédica de un hermano hace unos días que él decía que él había tenido una revelación de parte de Dios, hace un par de años fue esta prédica, de cómo iba a ser la iglesia que se venía. Y él decía que iba a ser una iglesia que iba a salir de las cuatro paredes, que iba a llevar el Evangelio a los más perdidos, pero de los más perdidos, hermano, a los que nosotros tal vez no nos acercamos. Hablaba de gays, de lesbianas, de travestis, de drogadictos, de personas que están realmente perdidas, como lo hacía Jesús, amén, porque Él no iba a los santos, Él iba a los que estaban perdidos. Por Aleluya. eso lo acusaron tantas veces, le decían, este que anda con borrachos y rameras. Y no porque Él hiciera lo mismo que ellos, sino porque Él iba a buscar las almas perdidas, sin Amén. prejuicios. Y estas personas, decía este hermano, que estas personas iban a entrar rápidamente en la realidad de Cristo. Amén. Amén. Nos vamos a sorprender que la nueva iglesia va a ser gente recién convertida, lesbianas recién convertidas, gays recién convertidos, travestis Amén. recién convertidos, hermanos, personas que ni imaginamos que pronto y rápidamente van a entrar a la presencia de Dios, a la realidad de Dios, Amén. y posiblemente hasta estén ministrando mucho más rápido de lo que pensamos, porque estos tiempos son breves, hermanos, los días se están acortando cada vez más y realmente estamos cerca de la venida de Cristo. Aleluya. Por eso es que todo va a cambiar, hermanos, amén, y tenemos que estar adaptados a eso. Y como segunda oportunidad también entender que está bien, no hay iglesia, ¿cierto? No, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero quiero decir, no están los edificios abiertos para ir a adorar, para ir a recibir palabra, pero sí podemos convertir nuestra casa, nuestro hogar, en un Amén. templo. Y eso es lo que el Señor quiere, nuestra vida, nuestro ser en un templo. Pero Aleluya. quiero enfocarme en esto de la casa como un templo, el hogar. Cuando digo casa me refiero a la familia. Amén. Que realmente convirtamos en un templo la familia, el hogar, hermanos. ¿Cuántos hogares han abandonado el hecho del culto familiar? Y no saben lo importante que es el culto familiar, hermano. Amén. Yo he visto casos, bueno, muchas familias que lo hacen de toda la vida y uno los ve como nunca falta nada en esos hogares, como los hijos andan bien en las cosas de Dios, no se desvían, y si cometen errores, porque todos cometemos errores, Amén. rápidamente el Señor los vuelve a traer a su regazo, porque hay Amén. una familia unida en Cristo. Aleluya.
no es solo ir una vez en la semana a la iglesia. Cada día tiene que haber un tiempo de oración, de intercesión, de lectura de la palabra, de alabanza, de todo en la casa, todos los de la familia, todos los de la casa. Y esto es algo que tiene que empezar a crecer. Y más en estos tiempos en el que estamos quizás más tiempo en la casa. Hay personas que siguen yendo a trabajar de la misma forma, pero hay muchos que no. Y hay que aprovechar estos tiempos, hermano. Hay que aprovechar realmente estos tiempos. Y en este sentido, bueno, mi esposa también quiere compartirnos algunas cosas. Amén. Y retomando nuevamente el versículo de Lucas 21:34, nos dice la palabra: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Amén. ¿No? Amén. Importante lo que nos dice la palabra, porque cuando dice mirad, esa palabra, buscando, encontré algunos significados y tiene que ver con esto de prestar o dar atención, de escuchar, de guardar, de ocupar. Amén. Amén. Dice, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Amén. La palabra de Dios, cuando refiere al corazón, hace énfasis justamente en el capítulo 4, 23 de Proverbios. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Amén. Y si el Señor nos está en este tiempo diciendo: presta atención, ocúpate. De pronto nos amargamos y vamos almacenando esos sentimientos. Estamos afligidos, estamos enojados. Quizás algo nos molestó, nos peleamos con alguien, y todas esas cosas las vamos almacenando en nuestro corazón. Y Dios quiere en este tiempo que nosotros vaciemos nuestro corazón, que no haya glotonería, amén, que no haya intoxicación, que no haya emociones que nos hagan daño, que hagan daño a nuestra mente, a nuestros pensamientos, porque cuando la palabra habla del corazón, habla sobre cómo los pensamientos cómo nuestra mente va a determinar los pasos, amén, que vamos a dar en la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decir: haz lo que dicta tu corazón, seguí tu corazón, ¿no? Y la palabra también dice que el corazón es engañoso, amén. Pero el corazón no es engañoso cuando está lleno de Dios, amén. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, amén. La palabra también dice embriaguez, y cuando tiene que ver con las emociones temporales, con las satisfacciones del momento, amén. Cuando hablamos de embriaguez nos referimos a todas esas cosas que consumimos, amén, en el día a día. Por ejemplo, este confinamiento nos ha llevado a que todo el tiempo estemos prestando atención a las redes sociales, a la televisión, y todo el tiempo llenándonos, amén, de eso, amén, embriagándonos. Que quizás cuando nosotros pensamos en embriagarnos, pensamos en el alcohol, en los vicios, que claro, también tiene que ver, pero la palabra también nos habla en un sentido espiritual. No olvidemos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, que también habla a nuestro espíritu. Y es por esto que es necesario entender que hay cosas que por ejemplo, hoy, no me acuerdo si son los sábados o los jueves, que por ejemplo, en nuestra provincia, el gobernador da una entrevista y da consejos y cosas que la gente tiene que hacer. Y es impresionante cómo el medio nos conduce, nos dice en qué pensar, en qué hacer, y sabe, Dios queda fuera de todo esto. ¿Entienden? Se trata de que nadie lo escucha a Dios. Nadie escucha a Dios, exactamente. Estamos todo el tiempo pendientes del medio, pero hemos dejado de mirar a Dios. Y esto es lo que Dios quiere, que nos vaciemos. Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué cosas cargamos en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué nos está conduciendo? ¿Estamos realmente afirmados en Dios? ¿Estamos buscando la voluntad de Dios? ¿Estamos llenándonos de la presencia de Dios? Cuando David hablaba sobre meditar, sobre cuán deleitoso es meditar en la palabra de Dios. ¿Es eso lo que estamos haciendo como hijos de Dios? Si quizás hay alguien que no haya recibido a Jesucristo, y si esta palabra está tocando tu vida, si quizás cuando te vas a dormir no tienes paz, si quizás sientes que tu vida está llena de cosas que te hacen daño, de que quizás escuchas una palabra pero
pero a la hora estás afligido nuevamente, te están atormentando cosas. Tienes que entender que la verdadera palabra, lo que realmente llena el corazón, cuando el corazón va a manar vida, cuando estemos afirmados en Dios, cuando estemos conscientes de que lo único que necesitamos en nuestra vida es Dios. Amén, amén. También el versículo dice afanes de la vida, ¿no? Habla de glotonería, embriaguez y afanes de la vida. Y me recuerda cuando le dijo Marta, Marta, muy afanada y turbada estás por muchas cosas, amén. Pero María ha escogido la parte que quedará para siempre, la parte que es eterna, Aleluya. que era adorarle a Él. Entonces, en este sentido, el Señor también en este tiempo nos habla de no afanarnos tanto en tantas cosas. Hacemos planes. Si algo creo que nos tiene que haber enseñado esta pandemia, o Dios en realidad a través de esta pandemia, es a no hacer planes. Amén. Amén. Todos tenían planes de ir, de volver, de hacer, de no hacer, y fue como que de la noche a la mañana se deshizo todo. Una vez escuché un dicho que decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, decía, amén. Y no es que Dios se va a reír, obviamente, pero sí nos está diciendo que realmente hacer planes delante de Dios es algo un poco necio. Amén, porque Él tiene la última palabra. Claro que tratamos de organizar nuestra vida, pero los planes pongámoslo en las manos de Él. Amén. Que nuestros planes, más bien, oremos para que nuestros planes sean los planes de Dios. Amén, para que realmente sea la voluntad de Dios la que se cumpla en nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere desde lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que vemos, lo que no vemos? Amén. Entonces, en este sentido, creo que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que realmente planifiquemos más bien cosas que sean para su gloria. Claro que vamos a tener que seguir desenvolviéndonos en este mundo, en las cosas que hay que hacer, pero que nuestro afán, en nuestra ansiedad, realmente sea hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que bueno, no sé si querías, también muchos dicen que aquel día no vendrá, que dicen muchos. Amén. Lo que estamos leyendo dice, velad pues en todo tiempo para que seáis dignos de escapar de las cosas que vendrán. Realmente va a venir ese día en el que Cristo vuelva a la tierra. Aleluya. Amén. En el que la tierra sea juzgada además. Muchos no creen. El otro día escuchaba una pastora que aún le habían confesado hermanos de su iglesia que le decían que ya Cristo no va a venir, ya lo hemos escuchado tantos años, ¿no? Y está la duda por ahí a veces, pero tanto que dicen que va a venir y no viene, sí va a venir Cristo, hermano. Aleluya, y creo que esto gloria a es una muestra de que realmente va a venir lo que estamos viviendo. Dios. Realmente es tiempo de empezar a recapacitar y entender que sí, se está preparando todo, hermanos, para que Cristo vuelva. Se están Amén. dando todas las condiciones que la Biblia está hablando para que se den. Gloria a Dios. Entonces no tenemos que tener dudas de esto, que Cristo va a volver y el tema es cómo nos va a encontrar, no es el problema que vuelva. ¿Sabe? Si usted está con miedo o si usted piensa en el hecho de que Cristo va a volver y lo piensa como con no, es mejor que no, o todavía no, con miedo, con duda, es porque no está bien no estamos bien espiritualmente si pensamos así. Así que realmente no dejemos de clamar, de orar, de ayunar, de santificarnos, con toda la familia realmente buscar de Dios, abandonar las cosas que estemos haciendo mal, porque si hay cosas desordenadas en nuestra vida, hay que ponerlas en orden. Y cuando logremos eso realmente, vamos a sentir paz, gozo y vamos a sentir ese deseo de que Cristo venga. Cuando usted esté ansioso porque Cristo venga y sienta así, yo estoy preparado, entonces es porque su vida está bien delante de Dios. Muchos también veo que reprenden a la pandemia. He escuchado gente como reprendo a la pandemia, reprendo al espíritu de coronavirus y sabe, esto realmente no es obra del diablo, no hay nada que reprender, es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Amén. No podemos reprender la palabra de Dios. Claro que todos queremos que esto pase, pero no podemos reprender su palabra, no podemos reprender las cosas que se van a cumplir, porque se van a cumplir. Amén. Es como reprender la venida de Cristo también, no se puede, hermano. Tenemos que estar preparados nada más, santificándonos, cuidándonos, orando los unos por los otros, cubriéndonos con la sangre de Cristo. No queda otra, y así Él nos va a sorprender. Aleluya. Pero no se ponga a reprender, a querer evitar lo inevitable, hermano, porque esto es la voluntad de Dios en este momento, por eso está en toda la tierra, y Él dispondrá cuando esto pase, si pasa, y qué vendrá después.
Amén. Ese es el tema. ¿Qué vendrá después? Entonces, por eso más que nunca tenemos que estar preparados y también que no nos tome de sorpresa, ¿no? Y en ese sentido, creo que mi esposa quiere comentarnos algo en el hecho ese de que no nos tome de sorpresa. Amén. Bueno, hermanos, en este punto es importante entender que la verdad que los que estamos, si estamos cimentados, afirmados, afianzados en la roca que es Jesucristo, nada nos va a tomar por sorpresa porque la palabra de Dios dice que está escrito todas las cosas que van a acontecer, amén. E incluso el Señor nos invita a mirar, a prestar atención a las señales, amén, de su pronta venida. Y en esto recordaba lo importante que es, la palabra de Dios nos habla de la parábola de las vírgenes, amén. Y tenemos que ser como esas 5 vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite, amén. Y ser como David, que en los salmos le pedía al Señor que su cabeza, que su copa esté rebosando, amén, que esté lleno de la unción del Espíritu Santo. Amén. Qué importante es esto de estar preparados, de estar velando, de estar orando, de estar aprovechando el tiempo en las cosas del Señor, amén. Y el pasaje dice de Lucas 37, continúa diciendo: y enseñaba, se refiere a Jesús, de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo, amén. Amén. Qué importante es esto también, de aprovechar nuestro tiempo, de cuántas veces nos hemos levantado, hemos ni siquiera habernos puesto de pie y estamos pensando en todas las cosas que debemos hacer en el día, como decía mi esposo, los afanes, los planes, ¿no? Y cómo el Señor Jesús, Él estaba ocupado en las cosas de Dios, aprovechando su tiempo, dedicando su tiempo a lo importante, a lo que tiene sentido, amén. Y qué importante, claro, yo entiendo que estamos en esta vida terrenal y hay cosas que debemos hacer, pero es importante que en todo tengamos presente a Dios. Es importante que cuando nos levantemos agradezcamos al Señor antes de saludar a nuestro esposo o a nuestros padres o a nuestros hermanos con quienes estemos viviendo en el hogar. Es importante acordarnos del Señor, amén, darle gracias por respirar. Hermanos, pensemos en este tiempo cuánta gente está gastando muchísimo dinero en comprar respiradores y cuántas cosas debemos agradecer a Dios, aprovechar el tiempo, amén. En medio de que hacemos las cosas, si estamos cocinando o si estamos escuchando música o estudiando, lo que sea, estar presente ahí, meditando en la palabra de Dios, meditando en sus mandamientos, meditando en su palabra. Quizás podemos poner de pronto una alabanza y llenarnos, amén. Que nuestros oídos, que nuestros sentidos, que nuestro ser se llene, se impregne de la presencia de Dios. Escuchábamos hoy en la tarde una palabra que decía, que esta hermana daba un ejemplo y decía: cuando usted entra a la panadería y está todo el día en la panadería, de pronto sale con olor a pan. Y es cierto. Imagínese si estuviésemos todo el día meditando, contemplando la creación de Dios, estuviésemos en medio de nuestras cosas, adorando al Señor. Imagínese, estaríamos impregnados de la gloria de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos. Bueno, y realmente aprovechar bien el tiempo también es ponernos a reflexionar, a ver en lo que va del año, desde que empezó la pandemia de marzo hasta acá, qué hemos hecho, sobre todo los que han tenido la chance más de estar en la casa, cuántas horas hemos orado tal vez, cuántos cultos familiares hemos tenido, cuánto hemos ayunado, amén, cuánto hemos servido a los humildes, a los pobres, amén. Cuánto hemos compartido, cuánto, ¿no? Porque sabe, cuando uno va a hacer misericordia, como dice la palabra, con alguien que lo necesita, sabe, tiene que costarnos esa ayuda.
no es dar de lo que me sobra. Amén. Eso también es aprovechar el tiempo y los recursos, ¿no? Amén. Dar de lo que me sobra, no me dolió, no lo usaba, lo tenía ahí tirado, se lo di. No, realmente el Señor quiere que demos cosas que nos duela un poco realmente, que nos cueste, amén, que digamos, bueno, wow, ¿sí? Porque si nosotros no usamos algo, tal vez la otra persona tampoco la use. O si algo de lo que a nosotros nos sobra, a la otra persona no le va a llenar, amén. Entonces realmente dejar un poco el egoísmo de lado en estos tiempos, va siempre. Pero Dios ha permitido esto para acelerar en nosotros estos procesos y poder entender. Así que bueno, hermanos, en eso queríamos reflexionar y los invitamos a que estén orando, a que estén buscando de la presencia de Dios y meditando cada día más en su santa palabra. Amén. Que la gloria y la honra sea para el Señor Jesús. Amén. Adiós, hermanos. Nos vemos. Muchas bendiciones.